publicado. ¿Por qué? Porque la norma tiene algunas imprecisiones todavía, hay cosas que todavía están en discusión, los expertos no se ponen de acuerdo en ciertas cosas, entonces la norma no está completamente consolidada. Por eso es que nosotros usamos indistintamente la 2001, que es la que usa todavía mucha gente, y la 2019 la usamos los que más o menos sabemos ya de estos temas. Pero un ingeniero viejo, graduado hace 10 años, con seguridad utiliza la 2001. La 2019, pues los que más o menos estamos empapados de estas cosas, pues ya la usamos también. Pero bueno, el tema es que nosotros tenemos que saber manejar las cosas, ¿no? Todos estos criterios que hablan la norma, tanto del 2001 como la del 2019. Este mapa es de la norma 2001. Y si ustedes se fijan, divide a Venezuela en varias zonas sísmicas con distintos colorcitos. Donde tenemos esa estrellita negra, esa crucecita negra ahí, esa es Barquisimeto. Y entonces nosotros estamos en una zona que está coloreada de amarillo. Pero si ustedes hicieran zoom o buscaran la norma, vieron que ese colorcito amarillo corresponde a una zona en la escala sísmica que va de 0 a 7. Nosotros estamos en la zona 5. Zona 5 significa una zona de alta amenaza sísmica. La zona roja que vemos por allá, por Sucre, por el norte de Sucre, es la zona, digamos, con mayor probabilidad de sismos fuertes, desde una zona 7. Después viene una naranjadita que también es por ahí mismo, pero más abajo. En la zona 6, nosotros estamos en la zona 5, después viene una zona un poquito más, con menor peligrosidad sísmica, que es esa vez que vemos azulita, zona 4, y así van bajando pues las distintas colorcitos hasta que llegamos a una zona 0. La zona 0, ¿dónde queda? En el macizo guayanés. El macizo guayanés es la única zona de Venezuela donde no hay peligro sísmico, por lo tanto no hay peligrosidad sísmica. Pero nosotros vivimos, igual que el 85% de los habitantes de este país, vivimos en zonas de alta amenaza sísmica. Si nos fijamos, esta cosita amarilla, esa tirita amarilla, viene por toda la zona de los Andes, la cordillera de los Andes, después agarra la cordillera de la costa y se va hacia el oriente. ¿Por qué específicamente por esa zona? Bueno, porque por ahí es donde están las fallas tectónicas más importantes del país. Entonces, es importante que nosotros nos ubiquemos. Vivimos en una zona de alta amenaza sísmica. El mapa, este mismo mapa en la norma 2019 no está hecho así con colorcitos, sino con curvas que te van, así como una especie de curvas de nivel, como las que ustedes ven en topografía, pero no son curvas de alturas, sino curvas de aceleración. Entonces lo llaman con curvas de isoaceleración. Bueno, cuando nosotros vemos esas curvas de isoaceleración en el mapa de la norma 2019, vemos que las aceleraciones por estas zonas amarillas, anaranjadas y rojas son bastante grandes y mucho mayores que la zona de amenaza leve. Entonces, tenemos que aprender a interpretar estas cosas, porque eso es lo que, bueno, aquí tenemos la que yo llamaba curvas de isoaceleración. Fíjense ustedes, este es de la microzona de la ordenanza de Iribarren. Fíjense que aquí las aceleraciones más importantes las tenemos por donde está la fallita, la ramificación de la zona de la ramificación de la falla de Boconó, justamente por las franjas sur de Barquisimeto, más o menos entre el límite de Caudare y Barquisimeto. Estas curvitas son las que ahora nosotros vemos a escala nacional en la norma 2019.
Esta fotico, creo, esta imagen creo que la vimos antes en alguna de las presentaciones anteriores. Entonces, ¿cómo diseñamos nosotros en base a las normas? Bueno, el método más sencillo, el que explican las normas 2001-2019 y el que van a aplicar ustedes para hacer el diseño que me tienen que entregar, o que seguramente ya lo aplicaron, es el método estático equivalente. Me dice que ese método estático equivalente consta de dos partes. Primero, determinar la fuerza cortante en la base. ¿Qué es fuerza cortante en la base? Bueno, la fuerza cortante en la base es lo que se llama cortante basal. Las normas lo llaman así. ¿Y qué es fuerza cortante basal? Bueno, esa es en forma teórica la fuerza que el sismo, ¿verdad?, genera sobre el edificio. Ustedes saben que los edificios, cuando soportan un sismo, lo soportan en su base, pues, porque el sismo no viene volando, el sismo viene por la tierra. Entonces, ¿cuál es la parte del edificio que soporta el sismo? La base del edificio. Bueno, entonces esa fuerza sísmica que trae el sismo es lo que nosotros llamamos cortante en la base o corte basal. Por un tema de equilibrio que ustedes conocen desde que vieron Física 1, esa fuerza del sismo tiene que ser contrarrestada por asuntos de equilibrio con otras fuerzas de igual magnitud y de sentido contrario, porque si esa fuerza no estuviera contrarrestada, entonces el edificio se cayera sencillamente. Entonces, ¿quién genera esas fuerzas que contrarrestan el corte sísmico? Bueno, lo que uno llama fuerzas sísmicas internas que se producen en cada nivel de la edificación. ¿Ok? ¿Y cómo se distribuyen esas fuerzas sísmicas que contrarrestan la fuerza cortante? Bueno, esa distribución se hace en base a unas formulaciones que tienen las normas. ¿Ok? Entonces, ese es el criterio general, ¿no? Si nosotros usamos la teoría dinámica estructural, es decir, lo que vieron en estructuras 2, la acción sísmica se sustituye por una carga estática, lo que acabo de decir, por una fuerza cortante en la base. ¿Cuál es la fuerza cortante en la base? Aquí te la dicen cómo calcularla. Un coeficiente μ por la aceleración de diseño, ordenada del espectro de diseño, medida en el periodo fundamental de la estructura. Ustedes saben que toda estructura tiene un periodo, ¿verdad? Usted saca el periodo, mide la aceleración correspondiente a ese periodo, lo multiplica por un tal μ, que ahí te dicen quién será ese μ, y por el peso de la edificación. Peso por encima del nivel. Es decir, el peso por encima del nivel no incluye el peso del piso, ni tampoco el sótano si hubiera un sótano. Ahora bien, ¿quién es ese μ? μ me lo dicen aquí. No, valores extremadamente sencillos donde n es el número de nivel, t es el periodo fundamental de la edificación y t asterisco es el máximo periodo donde los espectros tienen un valor constante. ¿Qué significa eso? T asterisco es donde el espectro se hace horizontal. El periodo por el cual el espectro se hace horizontal, ese es P asterisco. Ese es T asterisco. También te dicen el cálculo del periodo fundamental en cada dirección de análisis se realiza suponiendo una distribución lineal, una cotorra ahí rarísima, pero en todo caso el periodo fundamental es el que ustedes calculan. Eso te los dan los análisis que hace ETABS, que hace SAP, que hace ROBOT, eso te dan el periodo. Tú buscas análisis modal o análisis de algunos programas lo llaman eigenvalores y te dan los periodos. Bueno, pero tú también puedes entonces, dice sí, puedes buscar el periodo como esa formulación que tienes ahí. Que el periodo es TA. TA es un periodo que depende del tipo de sistema estructural. Bueno, eso puedes buscarlo por ahí, pero ciertamente va a tener un valor más exacto el TA el
el periodo que te da el cálculo que tú haces, ¿no? Entonces aquí te dicen cómo calcular el periodo. El periodo que después vas a utilizar para calcular el μ, que a su vez ese μ lo vas a usar para calcular el cortante basal. Este es más o menos cómo funciona el asunto, pues. Viene el sismo, te genera un corte basal, ¿verdad? Este cortante basal tiene que ir contrarrestado con las fuerzas sísmicas que hay en cada nivel. Cada fuerza te va a generar un desplazamiento horizontal. Esos desplazamientos horizontales divididos entre la altura de cada nivel es lo que nosotros llamamos deriva. Deriva es un valor adimensional. ¿Por qué? Porque estás dividiendo desplazamiento horizontal, es decir, una unidad de longitud, entre altura de piso, que también es una unidad de longitud. Si tú divides longitud sobre longitud, te da un valor adimensional. Las derivas son adimensionales. También se pueden expresar en términos de porcentaje. Una deriva de 0,08 es lo mismo que decir 8%. ¿Okay? Una deriva de 10% es lo mismo que decir una deriva de 0,1. Se puede expresar de las dos formas, en términos porcentuales o en términos de valor absoluto. Pero así es que funcionan las estructuras ante un sismo. Generan desplazamientos del tipo que vemos en el edificio de la derecha. Si vemos aquí, ¿dónde se genera mayor deriva? En el piso de abajo. Fíjense que el piso de abajo tiene una pendiente mayor las columnas que las columnas de los pisos superiores. De hecho, la que tiene menor pendiente, es decir, donde hay menor deriva, es en el piso de arriba. Y es lógico que el desplazamiento mayor, los derivas mayores se produzcan abajo. ¿Por qué? Porque abajo es donde está el sismo. Ah, que arriba se siente más el sismo. Sí, claro, porque arriba tú tienes el desplazamiento, es la suma de todos los desplazamientos de los pisos inferiores. Pero realmente el nivel más castigado es el de abajo. Arriba se mueve como consecuencia de que los de abajo también se están moviendo. Pero la carga sísmica, la acción sísmica es, digamos, es mayor en los niveles inferiores. Entonces, bueno, aquí te explican también cómo calcular el periodo fundamental. Te da una formulita, 2pi por no sé qué, por la raíz. Yo esta formulita jamás me la he sabido de memoria, porque no necesito saberla de memoria. Entonces aquí te dicen cómo se calcula el periodo fundamental. Bueno, aquí lo tienes. 2pi por la raíz cuadrada de la sumatoria de los pesos por los desplazamientos. ¿Qué son estos desplazamientos? Esto que estamos viendo aquí. Por eso es que aquí hablan de desplazamientos laterales. ¿Quién es h? La altura del nivel. Estas h son las que vemos aquí. Entonces, todas estas cosas nosotros las vamos a ir calculando en el número de niveles. G es la gravedad, o sea, es 981, es un valor constante, obviamente, ¿no? Entonces, para calcular estos periodos, ¿qué necesitamos nosotros? El peso total de la edificación. Peso total de la edificación medido por encima del piso. Peso de cada nivel. ¿Qué es eso de peso de cada nivel? Bueno, el peso de las columnas más el peso de las losas. O sea, eso es el peso de cada nivel. Sumo todos los pisos. Ah, bueno, y tengo el peso total de la edificación. ¿Quién es H? Bueno, la altura entre cada nivel. ¿Y quiénes son estos deltas? El desplazamiento de cada nivel. Todos estos son valores que te los da el cálculo que tú haces. ¿Y quién hace el cálculo? El programa de cálculo que ustedes están utilizando. Nadie hace esto a pie. Entonces, estos valores son bastante sencillos de calcular. De hecho, nosotros como a mano no tenemos que calcular nada. Si acaso el peso de la edificación, y para calcular el peso de la edificación lo que tenemos que tener es las cargas variables y las cargas permanentes que estoy utilizando en los pisos en cada nivel. Lo demás, eso lo hace solo los programas, ¿no?
te dan una alternativa para calcular ese periodo. Para edificaciones tipo 1 y para edificaciones tipo 2, 3 y 4 hay una formulita. Aquí te dicen C1, 07, concreto armado, 008, acero. H es la altura de la edificación desde el último nivel hasta el primer nivel. O sea, de una manera muy demasiado elegante decir altura total del edificio. Desde el último nivel al primer nivel es la altura del edificio. Otra forma, ¿no? Pero ahora el tema es que son edificaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Eso te lo dice la norma. ¿Cómo se distribuye esa fuerza cortante basal que conseguimos abajo, que es la fuerza que simula el sismo? Bueno, aquí te lo están diciendo. Esas fuerzas laterales en cada nivel se van distribuyendo según estas formulitas. ¿Ok? También te dicen que la fuerza total del último nivel pues debe estar entre estos dos valores, 0,04 y 0,1. Y aquí te ponen la fuerza total, cuánto debe valer, y que debe estar entre estos dos valores, 0,04 y 0,1. ¿Ok? Entonces, la cortante basal se va distribuyendo según esta. Fuerza total menos la suma de todas las fuerzas en cada nivel. ¿Ok? Y aquí está la formulita que me calcula la fuerza en cada nivel. Aquí te lo dice, la fuerza lateral correspondiente a cada nivel se obtiene considerando solo el efecto del primer modo de vibración. Te echan todo un cuento ahí. ¿Perdón? Si da un valor afuera del rango. Si da un valor fuera del rango, entonces tienes que reevaluar la fuerza sísmica. ¿Ok? Tienes que reevaluarlo, porque eso es lo que te dice la norma. De hecho, a veces sucede. A veces sucede que queda fuera. También hay personas que dicen, bueno, si me queda fuera el rango, lo dejo así, ¿qué voy a hacer? Eso fue lo que dio. Y ya. O sea, por supuesto, te da así, si lo dejas así, ok, estás haciendo tu análisis, pero ese punto en particular no está cumpliendo la norma. ¿Ven? Ahí ya eso es una decisión tuya como ingeniero. Como proyectista, tú decides, no, hombre, no me da 0,04, sino que me da 0,039. Bueno, llegó cerquita. Para no cambiar todo, vamos a dejarlo así. O me da 0,11. Bueno, pero normalmente da entre esos niveles, ¿no? Cuando tenemos una estructura regular, normalita, normalmente da por ahí. Cuando tienen dimensiones, digamos, normales los elementos estructurales, eso da por ahí. Pero es buena la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, aquí te dicen las formulitas para calcular el peso en cada nivel. La fuerza total menos el cortante total menos la fuerza total multiplicada por el peso de cada nivel, por la altura de cada nivel, entre la suma de todos los pesos por todas las alturas. Eso es lo que expresa esta fórmula que está aquí. De todos modos, estas fórmulas no es necesario que ustedes te las tengan, como repito, de memoria, porque estas formulitas están en la norma. Entonces, esas son las fuerzas que nosotros vamos a ir aplicando en cada nivel, que la suma de todas ellas tiene que ser igual al cortante basal. Entonces, una de las cosas que me tienen que entregar ustedes es el cortante basal y estas fuerzas laterales sísmicas, que son lo que uno llama cargas sísmicas, ¿no? Entonces, dice aquí que esto hay que hacerlo en cada dirección. ¿Por qué? Porque los desplazamientos estos que están aquí pueden ser tanto en una dirección en X como en otra dirección en Y. Nosotros en realidad no sabemos por dónde viene el sismo.
No es que el sismo va a venir, me voy a ir por el eje X. El sismo no dice eso. El sismo viene en una sola, viene una magnitud que de hecho es radial, no sé. Entonces, hay un componente en X y un componente en Y. Por eso es que muchas veces, y en la mayoría de los casos, los edificios se evalúan en los dos sentidos, ¿no? ¿Qué pasa si el sismo me castiga sobre el eje Y? ¿Y qué pasa si el sismo me castiga sobre el eje X? Entonces tú haces ese análisis, este análisis lo haces en dos direcciones. ¿Ok? Aquí dice que el punto donde actúa la fuerza sísmica en cada nivel es lo que se llama centro de masa. Eso lo saben ustedes de hace muchos años, hasta en física creo que se habla de centro de masa. Y entonces ahí se supone que está concentrada la masa y ahí es donde se supone que va la fuerza sísmica, ¿no? El centro de masa, ¿cómo se calcula? Bueno, peso por brazo con respecto a un eje de referencia entre el peso. Eso te da las coordenadas del centro de gravedad. Como sacar un centroide, pues, pero en este caso, en vez de utilizar distancias, utilizo pesos. ¿Ok? Y entonces ahí es donde se supone que está aplicada la fuerza sísmica, ¿no? Que la fuerza sísmica está en un lugar y el otro está aplicado en un centro, un CC que llaman ahí centro de cortante. Bueno, el centro de masa no necesariamente es el centro de cortante. Entonces hay que calcular el centro de cortante. ¿Cómo? Por estas formulitas. Fuerza entre cortante basal en cada nivel y te da el centro de fuerza cortante. ¿Ok? El centro de cortante. Si difieren mucho, entonces el edificio comienza a soportar torsión. Cuando aquí hay una excentricidad importante, el edificio comienza a soportar torsión. ¿Ok? Por eso que aquí hablan efectos equivalentes acumulados de traslación y de torsión. Esto es bueno que ustedes también chequen si el edificio de ustedes tiene o no tiene torsión. En mi caso, en el caso del edificio que yo les di, es posible que tenga torsión porque la estructura creo que tiene una planta en forma de L. Creo que le falta un pedazo a la estructura, ¿no? No es un rectángulo, sino creo que tiene una esquina, le falta una, digamos, en una esquina no llega completo el edificio. ¿Qué debemos chequear también? Repito, todo esto es extractos de la norma. Tenemos que chequear una cosa que llaman efecto P delta. Eso pasa cuando el desplazamiento horizontal de una planta es importante con respecto a la planta inferior. ¿Y qué es ese efecto? Bueno, ese es un valor. Si ese valor no pasa de 0,08, es decir, de 8%, pues no hay problema de efecto P delta. Pero si este valor pasa de 0,08, es decir, el 8%, pues sí hay un problema de efecto P delta. ¿Qué es efecto P delta? Bueno, aquí lo vemos. Peso, unidad de peso, por supuesto. ¿Peso qué? Del nivel. Por el desplazamiento lateral. Peso por desplazamiento lateral dividido entre fuerza cortante por la altura del piso. Fíjense que peso y fuerza cortante son unidades de fuerza. Peso y fuerza cortante son kilos, toneladas, newton. Y la altura del piso y el desplazamiento lateral son unidades de longitud. Significa que tengo unidad de fuerza por unidad de longitud dividida entre unidad de fuerza por unidad de longitud. ¿Qué significa eso? Que el resultado del efecto P delta, este número, es un número adimensional. ¿Y de dónde saco yo estos desplazamientos laterales? Del cálculo que yo hago. ¿Y de dónde saco yo esta fuerza cortante? Del cálculo que yo hago.
porque el peso del edificio, el peso del nivel, yo lo puedo calcular a pie, eso es muy fácil. Y obviamente la altura del piso, yo la debo conocer desde que tengo el proyecto. Ustedes dirán, concha, el profesor, pero es que estas fórmulas son muy raras, este poco es sumatoria. Bueno, chévere, compadre, usen los programas, pues. Los programas tienen todo este formulero ya hecho. Por eso es que se usan los programas, para no tener nosotros que utilizar estas fórmulas a pie. Estas cosas las hacían los ingenieros viejos cuando no tenían, no existían, ¿cómo se llama eso? Programas de análisis. Cuando el SAP no existía, ni existía ninguno de esos programas, esto tenía que hacerse a pie. Yo lo tenía que hacer a pie. Cuando yo estudiaba esto, había que hacerlo a pie. Ustedes no. Ustedes tienen que aprenderse los programas, a usar los programas, más nada. Entonces, bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Si ya hicieron el proyecto, pues es lo que debieron haber hecho. ¿Por qué? Ya voy a dejar de mostrarle formulitas, porque estos son los efectos que se producen en las edificaciones ante los sismos. Fíjense estas cruces de San Andrés, cómo se pandearon ante un sismo. Y esto que vemos aquí es un modelo. En este caso, este es un modelo de SAP. Este edificio se montó en SAP. Y fíjense el tipo de resultado que dio este modo de vibración en particular. Así se mueven nuestros edificios. Nosotros vamos a ver nuestro edificio moviéndose así en los programas que vamos a utilizar ya el año que viene. Entonces, ¿cómo nosotros debemos estudiar edificios un poco más complejos? Bueno, existe en la norma, también habla de un método de superposición modal, donde se van sumando los desplazamientos de cada modo de vibración. Aquí tenemos un modo de vibración totalmente traslacional, y aquí a la derecha tenemos un modo de traslación donde el edificio se mueve como una S, pues, porque fíjense que una parte del edificio se tiende a mover hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Ese tipo de movimiento tienen otro tipo de consideraciones, ¿no? Normalmente, es lo que le dicen a ustedes los profesores de diseño, de cálculo, de concreto, que les dicen que considera el número de modos, ¿verdad?, que corresponden a cuando la suma de los pesos de cada modo llegue al 90% de las masas participativas. ¿Qué significa eso? Que cuando usted hace su análisis, cada modo de vibración utiliza un porcentaje de la masa. Si el porcentaje de la masa para el modo 1, que normalmente es el mayor, te utiliza el 60% de la masa, usted tiene 60%. Si el modo 2 utiliza 15, entonces ya tiene 60 más 15. Si el tercer modo utiliza 8, tiene 60 más 15 más 8. Y tú vas sumando todos los modos de vibración hasta que llegues a 90. Cuando llegas a 90, hasta ahí llega la norma, te dice, deja los modos de vibración incluidos hasta aquí. Y tú mismo le vas a decir al programa, mira, considérame los modos de vibración del 1 al tal, porque eso te lo hace el programa de una vez. Dice aquí, en edificios simétricos de pequeña y mediana altura, suele bastar con un solo modo de vibración. En edificios simétricos de altura mediana o elevada, se requieren varios modos, pero muy pocas veces más de 4. Dice ahí, como una explicación adicional, que los modos mayores afectan casi exclusivamente las plantas superiores. Edificios asimétricos puede necesitarse más modos para abarcar el 90% de toda la masa del edificio. Algunas normas, no necesariamente la venezolana, proponen otros criterios, ¿verdad? Pero por lo menos la venezolana dice, toma los modos hasta que llegues al 90%.
Entonces, algunos de ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué será eso de modos? ¿Qué es eso de modos de vibración? Eso de modo de vibración es un poco difícil de explicar en el sentido de lo siguiente. Yo les dije a ustedes que vibración es el término que se utiliza aquí porque estamos hablando de ondas. No de ondas musicales ni de ondas marinas, sino de ondas sísmicas. Pero igual, todas se mueven en forma cíclica. Por eso es que se habla de vibración. Pero en realidad la vibración corresponde es a deformaciones. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes lean modo de vibración, piensen también en modo de deformación. Entonces, ¿cómo es este tema de modo de deformación? Bueno, una vez alguien me lo explicó y esa fue la manera que yo lo entendí. Y de esa forma se los voy a explicar a ustedes, porque me pareció que era la forma más sencilla de explicarlo. Imagínense que usted vaya para un gimnasio. Ok, yo hago un gimnasio. Y usted dice, bueno, yo voy a levantar pesas. Ok. Yo no sé cuántos músculos tiene el cuerpo humano, pero vamos a suponer que para levantar pesas, usted utiliza 80 músculos. Ok. Esos 80 músculos serían el equivalente al primer modo de vibración. Ah, pero para el segundo ejercicio yo no voy a levantar pesas, sino que voy a hacer cardio. Si va a hacer cardio, usted utiliza 40 músculos más, pero que no sean los mismos que utilizó para las pesas. Tiene que hacer cardio utilizando otros 40 músculos distintos a los que utilizó para las pesas. Ah, entonces ya tiene un segundo modo con 40 músculos más. No, pero ahora voy a hacer, no sé qué otras cosas hacen los gimnasios. Otro tipo de ejercicio, para eso voy a utilizar 15 músculos. Pero no puede ser ninguno de los primeros ni ninguno de los segundos. Entonces iba acumulando número de músculos. Eso sí, cada tipo de músculo es específico para un tipo de movimiento. Bueno, más o menos así es el modo de vibración. Una deformación de tal tipo, una segunda deformación de tal tipo y una tercera deformación de tal tipo. Si tú vas sumando todas esas deformaciones, llegará un momento en que vas a utilizar el 90% de la masa. Como aquí en el caso del gimnasio, tú vas sumando todos esos músculos hasta que llegas al 90% del número de músculos que hay en el cuerpo humano. Eso es más o menos lo que se entiende físicamente como son los modos de vibración. ¿Okay? Si yo utilizo, porque al final estos modos de vibración, como dice por aquí, es masa, ¿verdad? Si es masa, es unidades de masa. Si utilizo de mi cuerpo humano, utilizo tanta masa para deformarme de esta manera, otro tipo de masa para deformarme de otra manera, un tercer grupo de masa para deformarme de otra manera, cuando yo sume el 90% de mi masa, ahí me detengo. Eso es lo que significa todo esto, ¿no? El 90% de la masa participativa. Masa que participa en las deformaciones. ¿Ok? Y aquí te dan factor de participación modal y desplazamiento. Usted ese formulario loco, yo lo usaba cuando estaba estudiando. Esto usted tiene que usarlo, porque esto ya está en la norma. Cuando usted le dice al programa, mira, hazme la corrida, no sé qué, hazme el análisis modal, él te da todo esto. ¿Por qué? Porque ellos calculan todo esto de una vez. Entonces usted tiene simplemente que tomar los resultados. Aquí yo les tengo que mostrar las formulitas tal como aparecen en las normas. Pero esto no tiene sentido que ustedes se aprendan estas fórmulas porque estos aparecen en los programas. Los programas ya tienen incluida este tipo de análisis. Usted al programa le dice, hazme un análisis modal, por eso es que se llama modal, porque te dan todos estos resultados.
Y aquí está todo el numerero: cortante, factor de participación modal, fracción de masa del edificio. Todas esas formulitas, repito, están ya predeterminadas en los programas. Y con esto, ¿verdad?, nosotros vemos cuántos modos de vibración vamos a considerar, como dice aquí. Para edificios de menos de 20 pisos tengo que considerar mínimo 3. Cuando son edificios de 20 pisos, por lo menos 4. Me dicen que T1 es el periodo del modo fundamental, de la edificación, y T asterisco ya dijimos que es el punto donde el espectro se hace horizontal. Entonces podemos calcular el número de modos de esta forma. También los programas te hablan de lo que y en las normas te hablan de lo que se llama combinación modal. Estos son métodos matemáticos para calcular estas cosas. Esto no tiene mucha explicación, digamos, de ingeniería, porque esto es más matemática que otra cosa. Son métodos que cada uno tiene su propio nombre: el CQC y el SRSS. ¿Quién es el CQC? Bueno, que considera relaciones entre los valores modales para hacer sus propios análisis, y el más sencillo es el SRS, que implica el cálculo de valores máximos de desplazamiento y utiliza la raíz cuadrada de los desplazamientos al cuadrado. O sea, todas unas combinaciones que solamente se la voy a mostrar porque en realidad eso no lo calcula uno. Esos son análisis que hacen los programas. Ni siquiera tenemos fórmulas de esas cosas. Simplemente los programas te dicen, cuando usted se mete en el programa, te dice: mira, ¿qué combinación modal uso? ¿SRS o CQC? Usted elige la que usted quiera. Yo le recomiendo que utilice la SRS. SRS, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Pero repito, esta combinación modal es simplemente una elección que usted hace cuando esté utilizando su programa, ¿no? Y todo esto, como ven, ya terminé la clase, la presentación al menos, no la clase, sino la presentación, es lo que ustedes van a tener que hacer cuando hagan el análisis. ¿Qué significa hacer el análisis? Lo que me van a mandar. Bueno, usted va a agarrar su edificación, ya la tienen, va a elegir predimensionar. Usted mismo elige: no, yo voy a utilizar vigas de 20 por 30 o 40 por 60 y voy a utilizar columnas 40 por 40, por decir un número, los de concreto, y le voy a meter tantas cabillas. Usted sabe concreto, yo no voy a enseñar concreto aquí, usted sabe. Entonces esa es su predimensión. Entonces ese es lo que usted va a montar en el programa, ¿verdad? Ahí va a tener que meter el espectro que usted tiene, que usted ya me mandó. Va a tener que meter las cargas de cada nivel, va a tener que meter los pesos de cada nivel. Para eso utilizan la norma de acciones mínimas. Y va a utilizar todas las formulitas que te dice el análisis que hay que hacer. Pues el análisis te dice: haga el análisis modal. Usted le dice: chup, rum, te da todos estos valores de modo, no sé qué, factor de participación de masa, te da todos esos valores. Después le dice: analízame la edificación, y te da todos los resultados. Desplazamiento de cada nivel, fuerza sísmica, tienes que haberle incluido las combinaciones de carga, tienes que haberle metido el espectro, tienes que haberle metido todo, y eso te va a dar los resultados. No, que a mí no me gusta el programa, que yo no soy un SASAP ni no tengo computadora. Bueno, entonces hágalo a pie, pues. Si lo quiere hacer a pie, hágalo a pie, y ahí tiene la formulita para que lo haga a pie. Pero ya eso es asunto suyo, ¿verdad? Yo no creo que ninguno de ustedes se anime a hacer esto a pie. Yo no lo hubiera hecho a pie. Lo hice cuando estudiaba porque no me quedaba más remedio, porque
no existían los programas de hacer estas cosas. Pero ustedes sí tienen esas herramientas, sí pueden hacerlo. Y tú montas esto, en una tarde, 2 horas, montas todo esto. ¿Qué tienen que ustedes que hacer? Entregarme, como les dije. Usted me monta un esquemita de la edificación, me dice qué normas utilizó, cómo calculó las cargas. Eso es lo que tiene que hacer. O sea, no hay... No, que te voy a no me tienen que mandar archivos ETABS, ni SAP, ni nada de eso, porque yo eso ni siquiera lo voy a correr, ni siquiera lo voy a revisar. ¿Por qué? Porque yo asumo que ustedes saben hacer eso. Ahí me interesan son los resultados. O sea, qué fue lo que hicieron, cómo hicieron lo que hicieron. Por eso les pido un documento PDF. No tienen que hacer más nada. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Cuántos de ustedes, de los 11 que están aquí, ya hicieron el proyecto? A ver, ninguno lo ha hecho. Excel dice que no. Tú estás creo que con Alejandra, ¿no? Ajá, sí. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer, me tienen que mandar. Algo sencillo. Bueno, pueden mandar hoy, mañana, el sábado, el domingo, hasta el otro miércoles. No, mentira, hasta el otro miércoles. Yo les dije que hasta el 18. Ahorita es que tienen tiempo para hacer eso. Creo que fue hasta el 18 que les dije que tenían chance. Recuerden, ya que están 11 de ustedes, que la semana que viene nos vamos a ir de vacaciones desde temprano, así que la semana que viene no les voy a dar clase. Así que, por ahora no, esta va a ser la última clase de este año 2024. Nos vemos el primer viernes del 2025, ¿no? Pero no es que voy a terminar todavía, no. Antes de terminar, quiero decirles otra cosa. Preguntarle otra cosa. Ustedes saben que en el decanato se están poniendo muy necios con el tema de Seducla. Y como esta clase es completamente online, a los profesores que damos las clases online, aunque también a los de semipresencial, les piden que demos la clase por Seducla. Yo siempre me he negado, porque yo les he dicho a toda esa gente, yo no voy a dar clase por Seducla porque Seducla no tiene cómo darle clase a los muchachos. Seducla es básicamente una página para subir contenido y que los muchachos lo descarguen, para más nada. Es como si yo montara un blog ahí y le subiera, miren muchachos, entren a mi blog y me descarguenlo. Para eso, más o menos eso es como es Seducla. Hasta este semestre. Resulta que me dijo un profesor que el encargado de Seducla del decanato, un profesor que se llama Carlos Coronado, que da, no sé qué da, pero él es de ciencias básicas, no sé si es informática o matemática, no sé qué es lo que da él. Ese profesor resulta que es el encargado de Seducla y él me dijo que él estaba dando clase por Seducla. Yo le dije, ¿pero cómo? Me dice que resulta que ahora en Seducla hay una aplicación donde sí se puede dar clase. O sea, ahora sí se puede dar clase por Seducla, así como estoy hablando yo con ustedes ahorita y le estoy dando la clase. Él me dice, no, y los muchachos ya tienen habilitado ese botón también. O sea, tú puedes dar clase por Seducla, así como se da por Google Meet. Y bueno, pero ¿para qué pensé yo, ¿no? ¿Para qué voy a dar clase por Seducla si lo puedo hacer por Google Meet? Ya los muchachos están claros, ya tienen el link, todo, ya. Pero él me dio una razón que me pareció importante. Él me dice, no, pero en Seducla, ahí pues, por donde se da clase en Seducla, las clases quedan grabadas.
Cuando tú inicias la clase, tú le das a un botoncito que dice iniciar grabación y grabas la clase. Y la clase queda grabada allí durante una semana. Eso significa que si usted quiere repetir la clase que yo les estoy dando, simplemente entra y la vuelve a ver. O alguien que no entró quiere verla, entra y la ve, porque va a quedar colgada ahí la clase grabada durante una semana. Más todavía, eso me permite a mí, por ejemplo, como yo no le voy a dar clase el viernes, porque ustedes se están yendo de vacaciones y yo no es que me voy de vacaciones, pero ya me da pereza de clase este viernes 13. Entonces yo lo que pudiera hacer es agarrar, digo yo, pues lo digo en teoría, agarro la clase que iba a dar el viernes, un día, una noche la grabo y les aviso por WhatsApp, miren muchachos, la clase del viernes ya está grabada para que la miren. O sea, esas posibilidades existen ahora en Seducla y esa posibilidad no la tenemos en Google Meet. Por eso yo les sugiero, yo no soy muy experto en Seducla porque nunca lo había usado nada más, solamente para subir contenido y eso me pareció una tontería pudiendo hacerlo por Classroom, ¿no? Pero con esta herramienta sí me parece que vale la pena, ¿no? Entonces yo voy a meterme en eso para ver si alguna de las próximas clases ya del año que viene las vemos por ahí. De todos modos, yo les voy a pedir, les voy a mostrar, déjenme abrir una pantalla completa para ir mostrándole por dónde es que yo me he metido para Seducla. No sé si alguno de ustedes ha usado Seducla